Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar con el capítulo de redox, donde vamos a ver qué factores modifican al potencial de electrodo. Primero que vamos a ver es la concentración, y para ello vamos a utilizar como ejemplo la cupla del cobre divalente cobre cero, que tiene un potencial estándar de 0,34 voltios. Y hágales aclaro, para que ustedes no lo van a ir recibiendo así, o sea, cuando reciban el potencial estándar van a recibir más 0,34 voltios, pero para que volver a reforzar el concepto, ¿por qué es potencial estándar? Porque estamos en unas condiciones determinadas. Entonces, lo que dijimos la clase pasada, lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación adecuadamente balanceada. El segundo paso, inmediatamente plantear la ecuación de Nernst para este sistema, donde esta ecuación de Nernst nos indica que el potencial de la cupla cobre divalente cobre cero en cualquier situación va a ser igual al potencial estándar de la cupla menos 0,06, porque asumo, bueno, para este ejemplo voy a trabajar a 30 grados centígrados, dividido la cantidad de electrones involucrados en la ecuación balanceada por logaritmo decimal de la forma reducida dividido la forma oxidada. En este caso la forma reducida es un sólido y por eso colocamos directamente un 1. Recuerden que actividades de líquidos y de sólidos es igual a 1. Entonces nos queda 1 sobre la concentración de cobre divalente, ¿sí? Esto es cuando la concentración de cobre, este potencial estándar, cuando la concentración de cobre divalente es 1 molar. Si a mí me piden, por ejemplo, calcular el potencial del electrodo, de un electrodo de cobre metálico sumergido en soluciones de cobre de distinta concentración. En el primer ítem me piden sumergido en una solución de cobre divalente 0,1 molar y en el segundo sumergido ese electrodo de cobre en una solución de cobre divalente milésimo molar. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, vamos a plantear la ecuación de Nernst, reemplazando acá la concentración por 0,1 molar. 0,34 es nuestro potencial estándar y eso me da un valor de 0,31 voltios. Cuando yo eso lo realizo para una situación donde tengo un electrodo de cobre sumergido en una solución de cobre divalente milésimo molar, mi potencial en esa situación es 0,25 voltios. ¿Qué es lo que podemos deducir? Si miramos, teníamos 0,34 cuando la concentración era 1 molar, 0,31 cuando está sumergido en una que es 0,1 molar y 0,25 cuando está sumergido en una que es milésimo molar. ¿Qué es lo que vamos a inferir de esto? Que el potencial disminuye con la dilución, sí. ¿Y qué es lo que me dice eso? Porque eso sí, yo lo veo con la dilución, lo veo, pero ¿qué significa que ese potencial disminuya con la dilución? En términos de forma oxidada, de forma reducida, poder oxidante, poder reductor. ¿Cómo? Exactamente. Lo que está sucediendo cuando nosotros vamos diluyendo la solución en la que el electrodo de cobre está sumergido, lo que va a suceder es que la forma oxidada, o sea, el cobre divalente, va perdiendo poder oxidante. Yo les dije la otra vez, no me vayan a colocar como respuesta ante una pregunta como esta o similar, lo que se ve directamente del número, baja el potencial. O sea, lo que yo quiero es que a mí me interpreten ese resultado. ¿Qué es lo que sucede? Sí, baja el potencial, pero ¿qué significa ese descenso de potencial? Significa que el potencial, el poder que tiene este cobre divalente para atraer electrones hacia su órbita, va disminuyendo conforme nuestro electrodo esté sumergido en una solución cada vez más diluida, ¿sí?
Entonces, fíjense que acá es bastante interesante la disminución y hasta nosotros podríamos llegar, utilizando distintas soluciones, podemos llegar al caso de que se nos revierta una reacción. Otro factor que modifica el potencial redox es la presencia de un agente que precipite con algunas de las formas oxidada o reducida de una hemiecuación. Vamos a ver el caso de la plata. Yo tengo la cupla de plata, es plata monovalente más un electrón, plata cero. Eso tiene un potencial estándar frente al electrodo normal de hidrógeno de 0,799 voltios. También ese versus el electrodo normal de hidrógeno podemos no colocárselo y nosotros ya sabemos que por el solo hecho de colocar el cerito significa que estamos en condiciones estándar y que es una diferencia de potencial medida frente al electrodo normal de hidrógeno. Tengo la hemiecuación. Segundo paso, ¿qué es lo que hago? En este caso voy a salir de la condición estándar y voy a decir que tengo mi electrodo de plata sumergido en una solución de plata 10 a la menos 2 molar. Para cualquier tipo de cálculo, yo no voy a poder usar el 0,799 para ver cómo influye la presencia de un agente precipitante, porque ya no estoy en la condición estándar. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es calcular cuál es el potencial cuya modificación voy a querer ver frente a la presencia de un agente precipitante, ¿sí? Entonces, ya no uso, como en el ejemplo anterior, el potencial estándar, sino que, como pongo una condición de una concentración, tengo que calcular el potencial del sistema plata monovalente, plata cero, cuya modificación voy a ver. Ahora, el potencial que yo tengo en esta condición es 0,68 voltios. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo voy agregando poco a poco una solución de cloruro? Acá me dicen, la concentración de plata monovalente va a disminuir porque va a precipitar. Yo la pregunta que hice fue, ¿qué ocurre cuando voy agregando poco a poco cloruro? Esa respuesta es incorrecta. Y les voy a explicar por qué es incorrecta. Porque ustedes saben algo de la precipitación que vieron con la doctora Viviana. ¿Qué es lo que sucede? Que depende de la cantidad que agregue. Exactamente. Hay un momento en el que yo voy a ir agregando cloruro y no va a suceder nada. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que mi concentración de plata de 10 a la menos 2 multiplicada por la concentración de cloruro que yo agregué supere el valor de ¿qué? Del KPS. Entonces, yo voy a tener que determinar ahora a partir de qué momento mi potencial plata más plata cero se va a modificar porque esté sacando del sistema por precipitación plata monovalente. ¿Sí? Entonces, me planteo el equilibrio de precipitación. La constante que regula este equilibrio es el KPS del cloruro de plata, que es igual a la concentración de cloruro por la concentración de plata y tiene un valor de 1,82 por 10 a la menos 10. El KPS lo tengo, la concentración de plata yo la fijé acá y entonces lo que voy a hacer es despejar a partir de qué concentración de cloruro comienza a verse afectado mi sistema, ¿sí? Para manejar en lugar de exponentes voy a trabajar con PKPS, que ustedes recuerdan que es cada vez que yo pongo una P chiquitita adelante es el menos logaritmo de lo que sigue. Entonces el PKPS va a ser igual al P cloruro más el P de la plata. Si yo despejo, voy a encontrarme que el P cloruro a partir del, o sea, que representa la concentración de cloruro a partir de la cual empieza a precipitar cloruro de plata, es 7,14.
Bárbaro. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Ustedes lo que tienen en lo impreso, el gráfico lo tienen al final, donde tienen todos los elementos colocados. O sea, en general yo utilizo un gráfico parcial, pero el gráfico completo está un poquito más adelante. Voy a graficar el potencial de la cupla plata más plata cero en función del P cloruro. Marco el punto que obtuve acá, que es el punto de inflexión donde la curva se va a empezar a modificar. Entonces, un P cloruro mayor de 7,74 no afecta el potencial plata más plata cero, ¿sí? Y acá tenemos un error. Acá encontramos el primer error de copiado y pegado. Acá empezamos nuestra curva no en 0,799. ¿Por qué no en 0,799? Porque no estoy en las condiciones estándar, ¿sí? Vamos a hacer nuestro arreglito. ¿Cuánto era? 0,68. Volvemos al modo de presentación. Entonces, fíjense, ese error que yo cometí al fabricar esta transparencia, ustedes no lo tienen que cometer. Porque nosotros tenemos que partir del potencial de graficar la situación verdadera. Y yo no estoy en la situación estándar, por eso no puedo usar el 0,799, ¿sí? Sino que voy a usar el 0,68, que es el potencial que tiene mi sistema cuando mi concentración de plata monovalente es 10 a la menos 2 molar. ¿Sí? ¿Les queda claro por qué hice la corrección en el dibujo? Perfecto. Entonces, con una concentración de cloruro más chica que la que marca este punto, mi sistema va a ser indiferente a la presencia de esa pequeña concentración de cloruro. Entonces, se va a mantener su potencial en 0,68 porque yo partí de 10 a la menos 2 molar y va a ser pura y exclusivamente entre plata monovalente y plata cero. Cuando la concentración de cloruro supere el P cloruro de 7,74, o sea menor de... Cuando la concentración de cloruro sea más grande y mi P cloruro vaya bajando de 7,74, voy a tener que tener alguna forma de calcular cómo va a ser esa recta, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? A partir de un P cloruro de 7,74 y para abajo ya sé que precipita. Y como me dijeron acá adelante, la concentración de plata monovalente va a ir bajando porque va a ir pasando a formar parte del precipitado de cloruro de plata. Entonces, esta nueva concentración de cloruro de plata monovalente yo no la conozco, sino que tengo que hallar una forma para poder reemplazar, y la única forma es a través del KPS, porque el KPS es constante y la concentración de cloruro que yo agrego la conozco. Entonces, lo único que hago es reemplazar la concentración de plata monovalente por KPS del cloruro de plata dividido concentración de cloruro. A partir de ahora lo único que voy a hacer es reordenar términos. Mando el cloruro para arriba en la ecuación de Nernst, obviamente ya la habíamos planteado al principio. Despejo lo que es el término que lleva el KPS porque eso es constante y dejo el término variable que es la concentración de cloruro aparte. Esto que yo marco acá con esta llave me está indicando que involucra el potencial estándar de plata más plata cero y el término del KPS del cloruro de plata es el potencial estándar condicionado a la presencia de un agente precipitante, en este caso cloruro.
porque este KPS, no se olviden que es el KPS del cloruro de plata, ¿sí? Esto lo convierto en una constante, con lo cual yo puedo decir que el potencial en cualquier momento de la cupla plata más plata cero va a ser igual a 0,22 menos 0,059 por logaritmo de la concentración de cloruro, y lo transformo en P cloruro, porque es lo que yo estoy graficando, y esta ecuación lo que me va a permitir obtener es el resto de mi recta, donde es esta ecuación, que es la que traje de la hoja anterior, donde a partir de un P cloruro de 7,74 hacia valores menores, el equilibrio en realidad se va a dar entre el cloruro de plata y la plata cero, ¿sí? Y cuando la concentración de cloruro es 1 molar, o mi P cloruro es 0, el potencial de esta cupla, de este sistema, va a ser 0,22. Y les pido que lo tengan en... agárralo, sí, sí. Y les pido que lo tengan en mente, porque este valor lo vamos a usar sobre el final. Y entonces acá yo tengo, indiferente a la presencia de pequeñas cantidades de cloruro, y cuando comienza a afectar, obtuve una expresión matemática que me permite calcular el perfil de esa recta, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Este 0,22 es, aunque saqué en la anterior cuenta que hicimos, pero no, Sí. no entiendo bien, ¿por qué es 0,22? Porque ese término, ese 0,22, viene de este 0,799 y acá haber puesto el KPS. Si vos agarras la calculadora, pones el KP. No, la concentración, lo variable lo dejé afuera, que es la concentración de cloruro. El 0,22 sale de resolver la cuenta entre el potencial estándar plata más plata cero y el término que involucra el KPS del cloruro de plata, que es dato, ¿sí? De ahí sale ese 0,22. Cuando la concentración de cloruro es 1 molar, todo este término se anula, y por eso era que nuestra ordenada al origen era 0,22. Esto se anula acá y nos queda que el potencial en esa situación va a ser 0,22. ¿El resto alguna duda? Vamos a ver qué es lo que pasa con la modificación del potencial redox en función del pH. Y para eso elegí primero una cupla, como es la del arseniato diácido, arsenito diácido, que tiene un potencial estándar de 0,57 voltios. Me tomo el trabajo, la balanceo adecuadamente, porque si no después cuando escribo la ecuación de Nernst voy a tener problemas y no quiero tener problemas. El potencial de la cupla arseniato diácido, arsenito diácido va a ser igual al potencial estándar, este que tenemos acá, menos 0,06 dividido número de electrones involucrados en la hemiecuación balanceada, por logaritmo forma reducida sobre forma oxidada. Concentración de arsenito diácido en el numerador, y en el denominador, concentración de arseniato diácido por concentración de protones al cuadrado, ¿sí? Si ustedes no balancean, y permítanme que se los vuelva a remarcar, si no balancean adecuadamente la hemiecuación, no van a llegar a un resultado o lógico o, lo que es peor, valedero. Lo que hago ahora no es nada más que acomodar los términos según mi conveniencia. Yo voy a hacer un gráfico que va a ser potencial en función de pH. Entonces quiero un término donde solamente esté el pH. Corro los protones, dejo las concentraciones del arsenito y del arseniato aparte. Reordeno, me llevo los protones al numerador, por eso cambió el signo. Ojo cuando van haciendo
los reordenamientos en la ecuación de Nernst, no se vayan a confundir con los signos, ¿sí? Más que concentración de protones, yo lo convierto en pH porque es lo que quiero graficar. Y acá dejé el término con los arsenitos y arseniatos. Este potencial es el potencial condicionado al pH de la cupla arseniato diácido, arsenito diácido. Y esta expresión me va a permitir calcular cuál es el comportamiento, suponiendo que las concentraciones de arsenito diácido y arseniato diácido yo las mantengo constantes. En esta ecuación me quedaría con el potencial que es igual al potencial estándar menos 0,06 por pH, ¿sí? Por eso traigo esta ecuación acá, porque estoy suponiendo que las concentraciones de los aniones se mantienen constantes y son iguales para poder visualizar solamente el efecto del cambio de protones. Entonces, yo con esto construyo una tablita donde a potencial 0, a pH 0, va a ser directamente el potencial estándar, que nosotros sabíamos que era 0,57. Le coloco puntitos, le coloco distintos valores de pH, calculo y tengo esta recta. Esta recta me va a servir para varias cosas, porque voy a poder saber cuál va a ser el potencial de mi cupla a cualquier pH, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos preguntando a qué pH el potencial de la cupla arseniato diácido, arsenito diácido es 0. Yo voy a suponer que las concentraciones de los dos aniones son iguales y son 10 a la menos 2 molar. Tengo acá mi potencial estándar y cuando aplico en la ecuación de Nernst, este término, como yo las fijé que son iguales y son 10 a la menos 2, este término se anula. Como me piden saber cuál es el pH al cual el potencial es igual a 0, acá coloco 0, potencial estándar es dato y despejo el pH. Y van a ver que exactamente a pH de, ya lo habíamos calculado, de 9,5, el potencial de la cupla es 0. Si yo enfrento este sistema al sistema del perioduro-ioduro, que tiene un potencial estándar de 0,54 voltios y es constante e independiente del pH, ¿hasta qué pH? Hasta pH 10, lo habíamos visto en ensayos de aniones, oxidantes y reductores, porque a partir de pH 10 él se empieza a descomponer, la cupla se empieza a descomponer, pero no es por un efecto, empieza a dismutar y no es por una interacción con otra cupla. Entonces, hasta 10 lo marcamos, es constante. Yo tengo acá la curva trazada que calculé con esta expresión, que es el condicionamiento del potencial de electrodo frente al pH, y solamente ustedes acuérdense que yo voy a poder utilizar al arseniato para oxidar al ioduro en este rango de pH, en esta zona, porque solo en esta zona donde el potencial del arseniato-arsenito es mayor que el potencial del sistema perioduro-ioduro. Cuando se produce el cruce, ese punto dijimos que es 0, la diferencia de potencial es 0, no hay una reacción neta hacia un lado o hacia otro. Las dos reacciones ocurren a la misma velocidad. Entonces,
A los fines prácticos este punto no me sirve. Pero de este punto, un poquitito más abajo, para acá, lo que se da es la reacción inversa, ¿sí? Donde el perioduro oxida al arsenito. Entonces, si yo quiero que trabaje el arseniato oxidando al ioduro por alguna causa, yo sé que no voy a poder trabajar a pH 5, por ejemplo, porque el potencial del arseniato-arsenito va a ser menor. La reacción que se da es la inversa. Entonces esto es fundamental cuando nosotros trabajamos con sistemas donde los protones están involucrados en la ecuación de Nernst. ¿Sí? ¿Queda claro? Avanzamos a un poquito más de complejidad. ¿Qué es lo que nos sucede con sistemas donde en cuplas donde a priori no tenemos los protones colocados en la ecuación, por lo cual no van a estar en la ecuación de Nernst? No es tan fácil de ver el impacto del pH sobre este sistema, porque cuando yo planteo la ecuación, la tengo acá, cuando planteo la ecuación de Nernst, que me dice el potencial en cualquier situación de la férrico-ferroso es igual al potencial estándar de la cupla menos 0,6 dividido 1, es un electrón, logaritmo forma reducida sobre forma oxidada. A priori no vemos los protones y decimos, bueno, esto no se modificaría, esta cupla no cambiaría su potencial en función del pH. No cambiaría, pero lo cambia. ¿Cómo es que lo cambia? Por características inherentes a los cationes. Ustedes saben que los cationes, en función del pH, sufren hidrólisis con precipitación de sus hidróxidos, ¿sí? Al ir aumentando el pH. Ahora, tanto el férrico como el ferroso no reaccionan de la misma forma al pH. ¿Por qué? Porque normalmente la forma oxidada, que en este caso es el férrico, es más ácida que la forma reducida, que en este caso es el ferroso. Y entonces el hidróxido férrico va a comenzar a precipitar a pH más bajos que el pH al cual va a comenzar a precipitar el hidróxido ferroso. Entonces, a partir de ese momento, de cuando empiece a precipitar el hidróxido férrico, o el momento en el que ya estén precipitando los dos hidróxidos, el férrico y el ferroso, es que vamos a tener un potencial diferente del potencial original, ¿sí? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es determinar a qué pH comienza a precipitar cada hidróxido, porque eso va a marcar el punto donde va a comenzar a modificarse el potencial de esta cupla conforme aumente el pH. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo lo voy a calcular? Supongamos que yo tengo una concentración de férrico, 1 molar, y es igual a la concentración de ferroso, que es 1 molar. Oh, faltaron las flechitas acá. El hidróxido férrico está en equilibrio con su forma con el catión férrico y 3 hidroxilos. Acá falta la flechita de equilibrio, por favor pónganla. Creo que debe estar en el impreso porque me parece que no está en el impreso tampoco. Bueno, pongan la flechita acá de equilibrio de los 2 hidróxidos. El hidróxido férrico, ese equilibrio está gobernado por Kps del hidróxido férrico, concentración de férrico por concentración de hidroxilos al cubo. Cuando yo despejo de acá, esto es dato, es 1 molar, el Kps es dato del hidróxido férrico, yo despejo la concentración de hidroxilos a partir de la cual empieza a precipitar el hidróxido y lo transformo en pH. Paso por pOH, pOH es 14 menos pH, y calculo el pH a partir del cual empieza a precipitar el hidróxido férrico, que es 1,7.
Y después calculo para la otra ecuación el KPS. Yo acá les coloqué un cuadradito negro porque no me entraba para colocar KPS hidróxido férrico, KPS hidróxido ferroso. Entonces, cada vez que ustedes vean KPS y un cuadradito negro, ustedes saben que es por cuestiones de espacio que no entraba, pero es el KPS del hidróxido ferroso, ¿sí? KPS del hidróxido ferroso es igual a la concentración de ferroso, que es 1 molar, por concentración de hidroxilos al cuadrado. Yo despejo la concentración de hidroxilos a partir de la cual empieza a precipitar el hidróxido ferroso, lo transformo en pH y sé que a partir de 6,65 comienza a precipitar el hidróxido ferroso y ahí van a estar precipitando los dos hidróxidos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, una zona de mi gráfico va a ser a un pH menor de 1,7. ¿Qué es lo que va a suceder a pH menor de 1,7? Ningún hidróxido va a estar precipitando, o sea, ninguno de los elementos constitutivos de la ecuación de Nernst van a empezar a hidrolizar, ni el ferroso ni el férrico. Después tengo la zona comprendida entre pH 1,7 a 6,65, donde ¿qué es lo que va a suceder? Precipita el hidróxido férrico, comienza a hidrolizar el catión férrico y empieza a precipitar. Entonces, si yo comienzo a sacar la especie que se encuentra ¿dónde? En la ecuación de Nernst. ¿En el numerador o en el denominador? Forma reducida sobre forma oxidada. El férrico está en el denominador. Entonces, ustedes a priori ya van a saber qué es lo que le va a pasar al potencial, porque mirando la ecuación de Nernst y sabiendo que lo que vamos a estar sacando es la especie que está en el denominador, sin hacer ningún cálculo, ustedes ya me tienen que decir el potencial va a ir bajando y en consecuencia vamos a ir perdiendo poder oxidante, ¿sí? Solo con mirar la ecuación de Nernst, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta zona, donde solo tengo que encontrar una expresión matemática que pueda darme los puntos para construir la recta de cómo se modifica el potencial de electrodo de esta cupla cuando solo está precipitando el hidróxido férrico? Y para ello lo que hago es reemplazar, como ahora la concentración de hidróxido férrico no la tengo, no es la original 1 molar, lo que va a tomar su lugar es despejar de acá el férrico, va a ser KPS de hidróxido férrico dividido concentración de hidroxilos al cubo, ¿sí? Ese es el reemplazo. A partir de ahora acomodo los términos según mi conveniencia. Me llevo el KPS para reunirlo, este término va a ser un término constante, me lo llevo para reunirlo con este otro término constante. Y acá tengo menos 0,18 logaritmo de concentración de hidroxilos y el ferroso, el término del ferroso lo dejo a lo último. Como yo lo que quiero graficar es potencial en función del pH, transformo este término en pOH, en un término que lleve el pOH. Reemplazo el pOH por 14 menos pH. Y esta parte numérica del 0,18 por 14 se va a reunir con esta parte que ya sabíamos que era constante. Y me va a quedar esta expresión, donde me dice que el potencial de la cupla férrico-ferroso en cualquier momento, que en realidad el cualquier momento es en un pH entre 1,7 y 6,65, en cualquier momento dentro de ese rango, va a ser igual a 1,07, que viene de reunir el potencial estándar, el término que involucra el KPS y el 0,18 por el 14, ¿sí? De ahí viene este 1,07, menos 0,18 por pH, menos
0,06 logaritmo de la concentración de ferroso. Entonces, habíamos dicho, a un pH menor de 1,7, el sistema que le pasaba no se veía influenciado por el cambio de pH. Entonces, el sistema es el equilibrio entre el férrico y el ferroso, nada más. Entre pH 1,7 y 6,65 comenzaba a precipitar, empezaba a hidrolizar el férrico y comenzaba a precipitar hidróxido férrico. Y estos, los puntos para graficar, esto lo sacamos de la ecuación acá, ¿sí? Donde yo dije que mantengo constante en 1 la concentración de ferroso. Fíjense cómo me está marcando esto, si ustedes le ponen puntos, valores de pH a la ecuación anterior que sacamos, les va a dar esto perfectamente, mostrándoles cómo va descendiendo el poder oxidante de la cupla, ¿sí? Ahora, tengo que encontrar una expresión matemática que me permita graficar qué pasa de pH de 6,65 a más, porque ahí qué es lo que va a estar confluyendo también. La precipitación del hidróxido ferroso. Entonces, les vuelvo a colocar ahí, KPS cuadradito negro es para no poner hidróxido ferroso, para no hacer tan copiado. Pero ojo, cuando ustedes lo escriban, tengan a bien escribir, porque después no van a saber qué KPS va en el numerador y cuál va en el denominador, ¿sí? Entonces, recordando que cuando yo pongo KPS cuadradito, es porque estoy hablando del KPS del hidróxido ferroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa a un pH mayor de 6,62? Las dos especies, la del numerador, que es el ferroso, va a estar hidrolizando, o sea, va a estar disminuyendo, y la especie del denominador ya estaba hidrolizando, o sea que también iba a estar disminuyendo. Ninguno de los dos valores va a ser 1 molar. Entonces, esto yo ya lo había reemplazado cuando estábamos en la otra franja de pH, y ahora voy a reemplazar la concentración de ferroso por KPS del hidróxido ferroso dividido concentración de hidroxilos al cuadrado, ¿sí? Ese fue el único reemplazo que hice. Ahora voy a acomodar términos. Me voy a llevar todo lo constante para un lado y el término de los protones o de los hidroxilos lo voy a poner para después convertirlo en pH, ¿sí? Ahora lo único que hago es acomodar. Me llevo, fíjense, no lo hagan todo de una porque se van a confundir quién queda arriba y quién queda abajo. Así que les aconsejo que lo vayan haciendo despacio, porque si no pierden quién quedó arriba. Cuando nosotros reordenamos, me va a quedar que el potencial de la cupla en cualquier momento en un pH mayor de 6,62 para arriba va a ser igual al potencial estándar menos 0,06 por logaritmo del KPS del hidróxido ferroso dividido el KPS del hidróxido férrico. Y en otro término, yo reuní todos los hidroxilos, que resolviéndolo lo transformo en pOH, el pOH lo reemplazo por 14 menos pH, y en este 0,28 englobo el potencial estándar, este término que es constante que lleva los KPS, ferroso arriba, férrico abajo, y el 0,06 por 14 están metiditos acá en el 0,28. Entonces me queda que el potencial en cualquier momento va a ser 0,28 menos 0,06 por pH a pHs mayores de 6,62, ¿sí? Y así puedo construir, era 6,65, no era 6,62, puedo construir la última parte de esta recta, donde va a estar precipitando el hidróxido férrico y comenzó a precipitar el hidróxido ferroso. ¿Por qué esta curva tiene menos pendiente que la otra? Esta parte tiene menos pendiente que esta parte.
Exactamente, se empiezan como a compensar, porque yo comencé a sacar la especie del numerador también. Entonces, por eso es que la pendiente en sí de esta parte es mucho menor, ¿sí? Porque tengo los dos efectos combinados. Estoy sacando concentración de ferroso del numerador y estoy sacando concentración de férrico del denominador. Ahora, una pregunta. Estos puntos, estos valores de pH, ¿los voy a utilizar siempre para marcar las zonas en las que voy a partir el gráfico? Exactamente. Este gráfico está partido en 3, con una zona hasta 1,7 de pH y de 1,7 a 6,65 y de 6,65 en adelante, pura y exclusivamente porque yo había fijado una concentración para férrico y para ferroso. Acuérdense, cuando sacamos los puntos de inflexión de la curva, los hicimos a partir... ¿Tienen frío? Bueno, ¿arreglamos en 25? Si siguen teniendo frío me avisan y lo subo un poquito más la temperatura. Entonces, estos puntos son 1,7 y 6,65 porque yo fijé unas concentraciones determinadas, ¿sí? Podían haber sido, para otro ejemplo, otros valores. Así que lo que tienen que hacer es ver, por eso yo les decía, no miren las respuestas y vayámoslo viendo paulatinamente, porque ese es el mecanismo con el cual ustedes, y la línea de razonamiento con el cual ustedes van a construir una curva para cualquier sistema y cualquier concentración y cualquier valor de pH, partiendo de la ecuación, la ecuación de Nernst y cuál es el elemento que se ve modificado. En este ejemplo nosotros primero empezó la forma ácida, que es la oxidada, que es la del denominador, y después lo empezó a acompañar la precipitación de la forma que estaba en el numerador, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No vayan a memorizar ni el 1,7 ni el 6,65, porque eso sale de la situación particular en la que ustedes se van a encontrar. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros en el medio tenemos un agente complejante. Y para ello vamos a usar el sistema del férrico ferroso. Colocamos nuestro potencial estándar. A veces ustedes pueden encontrar alguna diferencia entre los libros en el tercer decimal del potencial estándar, depende de a veces de los libros. Lo primero que hacemos, vamos al principio, partimos colocando nuestra ecuación de Nernst, ¿sí? Ahora yo les digo que voy a empezar a agregar fluoruro al medio. Yo sé que cuando agregue fluoruro se va a formar un complejo. Me voy a quedar con esta etapa del complejo, donde férrico más una de fluoruro da este complejo. Si nosotros leemos este equilibrio de derecha a izquierda, vamos a ver la constante de inestabilidad de este complejo. Y fíjense que como yo voy a usar una determinada constante de inestabilidad, me tomo el trabajo de poner acá a qué complejo me estoy refiriendo, donde la constante de inestabilidad van a ser concentración de férrico por concentración de fluoruro dividido la concentración de este complejo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta especie va a ir aumentando o disminuyendo en presencia de fluoruro. Va a ir disminuyendo. O sea, ya sabemos que este complejo, el agregado de fluoruro, lo que va a hacer sobre este sistema, ¿qué es? ¿Aumentar poder oxidante o disminuir poder oxidante del sistema?
va a ir disminuyendo porque yo saco la especie que está en el denominador, ¿sí? La única forma que tengo ahora es reemplazar la concentración de férrico con la expresión que viene de su constante de inestabilidad. Lo reemplazo en la ecuación de Nernst, que es lo que hice acá. Esto era igual a la concentración de férrico. Empiezo ahora a reacomodar términos, siempre con el objetivo de todo lo que es constante me lo llevo y lo arrimo al potencial estándar. Y acá me queda el término de las concentraciones. Esto, el término que involucra el potencial estándar y la constante de inestabilidad del complejo, va a ser el potencial estándar condicionado a la presencia del agregado de fluoruro, ¿sí? Acomodé la constante de inestabilidad, me la llevé para arriba, por eso cambié el signo, y eso tiene un valor de 0,44. Fíjense, yo había partido de un potencial estándar de 0,771 voltios, y por el agregado de fluoruro y teniendo en cuenta la primera constante de formación, ya bajé a 0,44 voltios su potencial. O sea, fíjense el impacto que tiene sobre el potencial de la cúpula férrico-ferroso. Y si yo agregara otro ligando, en lugar de fluoruro, agregara otro ligando que compleje al férrico también, de nuevo volveríamos a observar una disminución del potencial. Y la disminución de potencial se va a ver, supongamos que tengo fluoruro y otro ligando del férrico. El balance de cuál va a ser el impacto de cada uno de los ligandos va a depender de la constante de inestabilidad de cada complejo formado. Porque cuanto más perfecto, más estable sea el complejo, menor va a ser su constante de inestabilidad y mayor va a ser el impacto sobre el potencial. ¿Sí? Porque más concentración de férrico me va a sacar del sistema. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor es la constante de estabilidad del complejo, lo que es lo mismo que decir su constante de inestabilidad va a ser menor, menor va a ser su potencial estándar condicionado. Entonces el sistema va a perder más poder oxidante y se va a volver más reductor, ¿sí? Ahora, este razonamiento que hemos hecho vale porque yo estoy quitando la especie que está en el denominador. Ahora, si yo agregara, esa es la situación que tenemos en el primero de los renglones, sustancia que compleja la forma oxidada, el sistema se va a hacer más reductor. O sea, esto no tienen ni por qué aprenderlo de memoria, porque ven la ecuación de Nernst e inmediatamente saben para dónde va a ir. Eso era lo que yo les decía, ustedes tienen que observar la ecuación de Nernst, ver qué concentración es la que se está modificando y sin hacer ningún cálculo van a saber si el potencial va a bajar o va a disminuir o va a aumentar, ¿sí? Ahora, si yo coloco una sustancia que compleja la forma que está en el numerador, que es la forma reducida, ustedes inmediatamente mirando la ecuación de Nernst van a ver que el sistema se va a hacer más oxidante, o sea, la conclusión es la inversa. ¿Y qué va a suceder si yo tengo un ligando que compleja ambas especies? ¿Qué es lo que va a suceder? No, yo no te dije eso. Un ligando que compleje tanto al ferroso y al férrico en este caso, por ejemplo. Porque si yo saco la especie que está en el numerador, sé para dónde va el sistema. Si saco la especie que está en el denominador, sé para dónde va el sistema. Ahora, si yo agrego un ligando que saque del sistema, vaya a saber en qué concentraciones, tanto la especie del numerador como la del denominador. ¿Ok?
¿Qué es lo que sucede? A priori no puedo decir para dónde va a ir mi sistema sin hacer un cálculo, sin tener las constantes de estabilidad de los complejos. Porque yo procedería reemplazando, volvemos a la ecuación de, si agregara un ligando que compleje ambas especies, bueno, obviamente, en lugar de reemplazar solo la concentración de férrico por la formación del complejo, reemplazaría la del ferroso, introduciría las dos constantes de inestabilidad de cada una de las especies y ahí sabría si el sistema se va a hacer más o menos oxidante, ¿sí? Dependiendo de las constantes y de la estabilidad de la formación de cada uno de los complejos. Cuando yo saco una sola especie, es fácil, sin números, saber para dónde va a ir el sistema. Pero si ya involucro las dos especies, numerador y denominador, evidentemente tengo que tener más datos y saber las constantes de inestabilidad, por lo menos para poder hacer el cálculo y el reemplazo. Vamos a ver una situación donde yo tengo un electrodo de cadmio sumergido. Les aconsejo que lo miren de acá porque le puse la animación para ir tirando como en alícuotas la información y lo que vamos a ir viendo. Tengo un electrodo de cadmio sumergido en una solución que es cloruro de cadmio 0.0167 molar y un electrodo de plata recubierto de cloruro de plata finamente dividido. Cierro mi circuito y el voltímetro me indica que los electrones fluyen desde este electrodo a este otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Parte de mi electrodo, porque yo acá tengo en la solución cloruro de cadmio y tengo cadmio 0 acá. Lo que está sucediendo es, parte del electrodo se disuelve aportando a la solución, como lo indica acá, cadmio divalente, genera electrones que se van a consumir acá, donde la plata monovalente del cloruro de plata que se encuentra recubriendo este electrodo, toma los electrones y se convierte en plata 0. Esa sería la ecuación redox completa. Y yo tengo como dato el potencial estándar de la plata más plata 0, que es 799, el potencial estándar de la cadmio 2, cadmio 0, que es menos 0,402. Y yo quiero calcular el potencial estándar de esta celda, y como lo dice el movimiento de electrones, no hay otra forma que ubicar como cátodo a la M ecuación de la plata monovalente plata 0 y ubicar como ánodo, y justamente confirma lo que el voltímetro me decía, dónde se producían los electrones, que es la M ecuación del cadmio divalente cadmio 0. Planteo la ecuación de Nernst, que me dice que el potencial de la celda o delta potencial en cualquier situación, como es la que yo tengo acá, va a ser igual al delta potencial estándar o potencial estándar de la celda, que es 1,201, lo calculé acá, menos 0,059 dividido 2, porque son 2 los electrones que se ponen en juego en el sistema redox balanceado, por logaritmo de cadmio divalente, plata es igual a 1, no entra en la ecuación, dividido plata monovalente, y el cadmio 0 tampoco participa, entonces así me queda, ojo que la plata viene al cuadrado, así me quedaría expresada la ecuación de Nernst para mi sistema redox completo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo plata monovalente en mi recipiente. La plata monovalente viene del cloruro de plata que está colocado sobre el electrodo de plata.
Yo no tengo una concentración de plata. Entonces, para hacer el cálculo, este valor no lo tengo. Voy, como sé que viene la plata monovalente, la aporta el cloruro de plata que está recubriendo este electrodo, voy a utilizar el KPS del cloruro de plata, del cual voy a despejar una concentración de plata, que voy a reemplazar acá. ¿Sí? Concentración de cloruro viene de acá. Acá sí tengo cloruro en este medio. Entonces, esto me va a indicar que el delta potencial es igual al delta potencial estándar, 0,059 dividido 2 por logaritmo de la concentración de cadmio divalente dividido lo que vino acá, que es el despeje que yo obtuve para reemplazar esta concentración de plata. Eso me da un valor de 0,764 voltios. ¿Sí? Yo partí del potencial estándar, usé la cupla plata más plata cero y por eso coloqué el potencial estándar de la cupla plata más plata cero, que es 0,799 voltios. Yo podía haber planteado otra situación para este sistema, donde el cadmio sigue entregando electrones y en realidad poner acá lo que corresponde, que es cloruro de plata, es el que está verdaderamente aportando la plata monovalente. Cloruro de plata, más los electrones, plata cero y se libera cloruro. Ahora, esto, cloruro de plata, plata cero, tiene otro potencial estándar. Ya no es 0,799 porque eso es plata más plata cero. La cupla cloruro de plata, plata cero, tiene un potencial estándar de 0,222 voltios. ¿Sí? El de potencial estándar de la cadmio 2, cadmio 0, sigue siendo el mismo. De nuevo, la única forma que hay para colocarlo es que la cupla de la plata sea el cátodo, el lugar donde se consumen los electrones, porque si no matemáticamente no da positivo, y el ánodo va a ser la cupla del cadmio, tal cual lo indica la situación experimental con el voltímetro y el número que me está indicando el voltímetro. El delta potencial va a ser igual al delta potencial estándar de este sistema planteado así, menos 0,059 dividido 2 por logaritmo de cadmio divalente, concentración de cloruro al cuadrado, dividido nada porque estos dos son sólidos. Y dijimos que los sólidos no participan, ni los líquidos puros ni los sólidos participan de la ecuación de Nernst. Reemplazo numéricamente y llego al valor de 0,764 voltios. Eso me indica que las dos formas de plantear mi sistema, sea este, donde hablé de una hipotética concentración de plata más aportada por el cloruro de plata, entonces acá tenía plata más plata cero, pero acá inmediatamente tuve que poner, como esto no lo conozco, introducir el término que lleva el KPS del cloruro de plata y el cloruro. O haberla expresado de esta forma, que es la situación real, la plata monovalente viene del cloruro, entonces es cloruro de plata, plata cero, y eso tiene otro potencial. Por eso este valor cambió, el delta potencial, porque yo lo expresé de otra forma. Y esto me indica que las dos formas de expresarlo son válidas, porque yo llego al mismo potencial. O sea, el voltímetro, cuando yo cerré ese circuito, marcaba 0,764 voltios. Entonces, y fíjense que las dos formas, el usar plata más plata cero e introducir el término del KPS del cloruro de plata, es tan válida como usar el cloruro de plata, plata cero desde el principio, porque llego al mismo número.
Buah, en la animación quedó, ya me parecía que lo había perdido en el camino, ahí apareció. Fíjense, ahora el cátodo, yo la cambié la forma de expresar el cátodo, entonces tengo que ir a buscar el potencial estándar de esa forma de expresarlo, ¿sí? ¿Queda claro? Uno lo podía haber resuelto por un camino y otro lo puede resolver por otro camino, dependiendo de cuál es el dato que tienen. Si ustedes tienen el potencial estándar como dato, aparte yo les puedo dar el KPS del cloruro de plata y el potencial estándar de cloruro de plata, plata cero, no les va a quedar otra forma que entrar con esta forma de expresarlo, porque a pesar que les haya dado yo el KPS del cloruro de plata, si no les doy el potencial estándar de la plata más plata cero, no van a poder usar el camino de la hoja anterior, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, hacer una recapitulación de por qué yo les mostré que con esas dos formas de expresar un mismo sistema llegábamos a lo mismo, y es porque en las tablas de potenciales ustedes tienen, para la plata, pueden tener, por ejemplo, plata más plata cero, con nuestro potencial estándar de 0,799 voltios, y cloruro de plata, plata cero, que tiene un potencial de 0,222 voltios, o complejo del tiosulfato con la plata, a plata cero, que tiene otro potencial estándar. Y vamos a agarrar el primero de las ecuaciones. De nuevo, le aplicamos la ecuación de Nernst, donde me dice que el potencial del sistema plata más plata cero va a ser igual al potencial estándar de la misma cupla, plata más plata cero, y acá sí es importante que se tomen el trabajo de ver con qué potencial están trabajando, que no se vayan a confundir, por eso volvimos a poner plata más plata cero menos 0,06 sobre 1, logaritmo de 1 sobre concentración de plata monovaliente. Ya sabemos que nosotros, cuando tenemos cloruro en cantidad suficiente como para que empiece a precipitar, podemos reemplazar la concentración de plata por el término que involucra el KPS del cloruro de plata. Reordenar y que me quede esta expresión. ¿Sí? Hasta acá no hicimos nada nuevo de lo que ya vimos antes. Por otra parte, si yo le aplicara la ecuación de Nernst a este segundo sistema, me quedaría que el potencial del sistema cloruro de plata va a ser igual al potencial estándar de este, que es 0,222, menos 0,06 por logaritmo de la concentración de cloruros, porque el resto de los elementos son sólidos. ¿Sí? Esto es el primero que se ve afectado por la presencia de cloruro. Este es directamente partiendo de cloruro de plata sólido, esta expresión. Cuando la concentración molar de cloruro es igual a 1, en estas ecuaciones esos términos se anulan. ¿Sí? Entonces, en este momento, cuando la concentración de cloruro es igual a 1, es válido hacer esta igualación donde, porque yo ya dije, las dos formas son formas idénticas, ya lo comprobamos numéricamente que son dos formas de expresar la misma situación. Entonces, cuando estoy en una concentración de 1 molar, yo realizo la igualación de las ecuaciones y me queda que el potencial estándar de la cupla cloruro de plata, plata cero, va a ser igual al potencial estándar de plata más plata cero más el término que involucra el KPS del cloruro de plata. Y eso va a ser igual a 0,22. Si ustedes van para atrás y se fijan en el primer gráfico que nosotros hicimos, que yo les dije, recuerden esta ordenada al origen, cuando la concentración molar de cloruro era igual a 1, si van era 0,22. ¿Sí?
Esta es la explicación por qué yo puedo, si yo necesito para algo, para resolver algo, necesito el potencial de estándar de la plata más plata cero y no lo tengo, no me lo dan como información, pero sí tengo el KPS del cloruro de plata y el potencial estándar de la cloruro de plata plata cero, yo lo puedo calcular, el potencial que me falta. O teniendo dos potenciales estándar, puedo calcular un KPS. ¿Sí? Si nosotros hacemos el mismo razonamiento para plata monovalente plata cero y complejo del tiosulfato con la plata, y asumo que las concentraciones del complejo y del tiosulfato son igual a 1, en esa situación yo voy a llegar a que el potencial estándar de el complejo del tiosulfato con la plata va a ser igual al potencial estándar de la plata más plata cero, con el término que involucra la constante de inestabilidad del complejo formado. ¿Sí? De nuevo, teniendo dos potenciales estándar, yo puedo calcular una constante de inestabilidad, o teniendo un potencial estándar y una constante de inestabilidad, puedo calcular el potencial estándar que me falta. Y esto lo hacemos luego de haber comprobado que numéricamente es lo mismo expresar un sistema desde dos puntos de vista, ¿sí? Siempre y cuando coloquen el potencial estándar que corresponde a lo que han presentado. Si van a trabajar con plata más plata cero e introducir el efecto que tiene la presencia de cloruro en concentración precipitante, usan 0,799. Si van a utilizar la expresión de cloruro de plata plata cero más un electrón plata cero, utilizan el 0,222, ¿sí? Siempre tienen que utilizar el potencial que representa la ecuación con la que ustedes están trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? En la última ecuación del complejo, ¿cuál es la concentración Considerás que tanto la concentración del complejo como la concentración del tiosulfato son igual a 1. En ese caso, solo en ese caso vas a poder tachar el término de lo que involucra las concentraciones de complejo y de tiosulfato y vas a poder realizar esta igualación. Es lo mismo que lo que hacíamos acá. Acá con la única diferencia que teníamos solo concentración de cloruro. Cuando plantees el equilibrio vas a ver que cuando introducís para reemplazar la concentración de plata vas a ver que está la concentración del ligando y la concentración del complejo. Esas son las dos concentraciones que para hacer esa igualación tenés que decir solo en el momento en el que son igual a 1 molar yo puedo hacer la igualación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hoy que es jueves, el martes van a tener con la doctora Rezano curvas de titulación redox.